Buenos días, alumnos de primaria y secundaria. Bienvenidos a esta clase, ¿ya? Esta clase número 11, esta sesión número 11, ya dejando atrás las evaluaciones, dejando atrás un poco todo lo desarrollado en este primer trimestre, y estamos iniciando ya un segundo trimestre. Entonces, hay que sacar siempre enseñanza de lo vivido, enseñanzas de lo que hemos realizado hasta el momento, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues, si es que saliste bien en todo, si es que saliste de acuerdo a lo esperado, te felicito y al mismo tiempo te invito a que sigas buscando mejorar cada vez más. Sigas buscando crecer más, sobre todo en lo que es tu rendimiento, en lo que es tus responsabilidades. Si es que la nota no fue, o la evaluación, o lo que quieras, no fue lo esperado, no fue lo óptimo, muy por el contrario, debes sacar también una enseñanza de ello, que sería el mejorar cada vez más precisamente esta situación, esta realidad, ¿no? Buscar poner más empeño, buscar poner remediar capaz algún error o alguna situación que vivimos en este primer trimestre para que ahora podamos precisamente rendir más y mejor, ¿ya? Entonces, por estas clases, en lo que es religión, voy a estar acompañándoles a través de estos videos, ¿ya? Para tenerlo presente, por situaciones personales, ¿ya? En lo que es de PCC sí estaré con ustedes en la clase del Zoom, pero en religión, por situaciones particulares a mi persona, pues le voy a estar acompañando con lo que es los videos, ¿sí? De todas maneras, el material lo van a ir recibiendo, el material para que lo vayan desarrollando. Ya saben que la resolución es en una semana, ¿ya? Entonces, con calma, no se desesperen, pero tampoco dejen pasar mucho el tiempo, ¿sí? Entonces, este tema con el cual iniciamos es precisamente el canon de la Biblia. ¿Ya? ¿Qué es el canon de la Biblia? Cuando hablamos del canon de la Biblia hablamos precisamente del grupo determinado de libros que conforman la Biblia. Profesor, ¿fueron los únicos escritos? No, no fueron los únicos escritos. Existen mucho más escritos muy similares a lo que vendría a ser la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo sé que es mucho más, solo que la Iglesia Católica valida algunos de los libros de acuerdo a los intereses, de acuerdo a, más que a intereses, de acuerdo a la realidad que nos plasma, de acuerdo al mensaje que nos quiere transmitir cada uno de estos libros. La Iglesia los ha ido tomando y viendo cuáles eran válidos y cuáles no, cuáles nos pueden transmitir el mensaje que realmente pertenece a Dios, un mensaje de Dios, o cuáles exageraban o cuáles fueron muy simples para ese propósito, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, no son los únicos libros, hay muchos más, pero estos fueron los escogidos, ¿ya? Entonces, veamos un poco en la primera parte, yo te muestro un poco lo que es, te digo lo que es el canon de la Biblia, ¿sí? Te hablo de que es un conjunto de libros, precisamente son 73 libros que conocemos en la iglesia, esos son, conforman ese canon de la Biblia, esa lista privilegiada, ¿ya? Y obviamente que se les atribuye la inspiración divina, ¿ya? Una inspiración divina que te transmite esta vivencia de Dios hacia la humanidad. Ahora están divididos en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo está conformado por 46 libros, ¿ya? Estos libros precisamente te van narrando la formación del pueblo de Dios, y te van narrando también un poco la preparación hasta la llegada del enviado, el Salvador, del Mesías, que es Jesús. Y también a continuación voy a tratar de desarrollarte un poco lo que vendría a ser esto. Tú lo vas a tener en el PPT, tú lo vas a tener en la diapositiva, todo el contenido para que lo puedas releer con calma, ¿sí? Entonces te hablo que están divididos en partes, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Antiguo Testamento, está dividido en partes, lo que vendría a ser el Pentateuco, ¿ya? El Pentateuco compuesto por 5 libros, ¿no? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada libro tiene su simbolismo, tiene su misión, su mensaje, ¿no? Génesis, ustedes saben que es la creación del mundo, creación del hombre, o sea, el libro de la creación. Éxodo un poco relata el libro de la salida de Egipto, de la liberación, precisamente, ¿ya? Cuando hablamos de Levítico, estamos hablando de lo que es leyes. Ya Números resalta un poco la figura de Dios, las características de Dios de acuerdo a la visión del Antiguo Testamento. Y Deuteronomio es un poco más la forma, tiene más la forma de un discurso, ¿no? Un discurso precisamente de lo que vendría a ser el nombre de Dios o la ley de Dios, ¿ya?
Entonces eso corresponde al Pentateuco. Vayamos a los libros históricos, que son precisamente varios, que te narran precisamente la historia del pueblo de Dios, en este caso del pueblo judío, el pueblo de Israel, ya desde su ingreso a la tierra prometida hasta poco antes de la llegada de Jesús, ya del cumplimiento del Mesías. Un poco ahí tenemos lo que es jueces, a lo que tenemos a Josué, a Samuel, Reyes, Crónica, Esther y Nehemías, perdón, Esdras y Nehemías, los Macabeos, Ruth, Tobías, Jesús, Esther. Entonces son un poco los libros que te van narrando la historia del pueblo de Dios. ¿Ya? De ahí tenemos los libros poéticos o sapiensales. En estos libros tenemos, por ejemplo, algo bien escuchado y que en todas las misas se escucha son los salmos, ¿no? El cantar de los cantares, los proverbios, el eclesiastés, son un poco una narrativa un poco más lírica, una narrativa un poco más, se podría decir, decorada, ¿no? De alabanza a Dios, sí, de enseñanzas también, de mucha sabiduría, pero un poco más elaborada en el sentido literario, que sea más vistoso para los ojos, para los oídos, perdón, más vistoso para el que lo escucha, y al mismo tiempo que describa más esta presencia de Dios, ¿sí? Luego tenemos los libros proféticos, ¿no? En los libros proféticos tenemos los grandes profetas, precisamente, ¿no? ¿Cuáles son estos grandes profetas? Estos grandes profetas, pues son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los cuales van precisamente. Recuerden que cuando hablamos de profetizar algo, no solamente es anunciar la llegada de algo, sino también es denunciar. Entonces, de acuerdo al comportamiento del pueblo, ellos iban denunciando los abusos, denunciando los excesos y al mismo tiempo anunciando la llegada de Dios, sobre todo en las situaciones difíciles, ¿no? Es un castigo de Dios, es las enseñanzas de Dios, tenemos que volver a Dios. Entonces, todo esto, los profetas, y no solo los grandes profetas, sino también los profetas pequeños, ¿no? Como vendría a ser Jeremías, como bueno, es Oseas, Joel, Amós, Abdías, y entre otros muchos más que te voy poniendo, ¿sí? Entonces son 18 los libros proféticos, ¿ya? Ahora, también luego de eso tenemos lo que vendría a ser el Nuevo Testamento, ¿ya? En el Nuevo Testamento ya es un poco más conocido por nosotros porque es lo que manejamos, ¿ya? Es lo que manejamos, entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de 27 libros, ¿ya? Divididos también tienen sus divisiones, ahorita más o menos voy a explicar alguna de ellas, en lo que vendría a ser los históricos, que son un poco los libros del Nuevo Testamento, que vienen a ser los evangelios, los 4 evangelios que te narran la historia de Jesús, las cartas o epístolas de Pablo. Recuerden que Pablo era uno de los más, se podría decir, más renombrados porque trató de mandar distintas cartas a las distintas comunidades. Recuerden que estas características de estas cartas eran no una carta de cómo estás, no una carta era sobre todo de animar. Recuerda que la situación de los primeros cristianos no era la más óptima. Entonces les animaba, les exhortaba a no flaquear, a seguir adelante y todo. Luego tenemos las cartas católicas, que son de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas. Entonces estas cartas también son dirigidas a distintas comunidades y buscan eso precisamente, el animar, el que sigan manteniéndose firmes ante las dificultades, que sigan profetizando, sigan hablando el nombre de Jesús. Y por último tenemos el libro apocalípticos, ¿no? Que es el Apocalipsis, que es un libro bastante rico, sobre todo en lo que vendría a ser figuras literarias, ¿no? Es un libro que también te habla es un libro profético en realidad, ¿ya? Del Nuevo Testamento. Te habla de la venida de Dios, de la venida del reino, pero es bastante simbólico, ¿no? Usan simbolismos incluso sobrenaturales de figuras literarias como vendría a ser ángeles, como vendría a ser demonios, dragones, etcétera, etcétera, ejércitos. Entonces, es un libro, entre comillas, que te plasma una realidad sobrenatural como una visión que él va teniendo, ¿ya? Pero cuyo mensaje también es el mismo, que ya se acerca la llegada de Dios y que uno tiene que acercarse a él, ¿sí? Entonces, hasta ahí es un poco la división de este canon de los libros que pertenecen a la Biblia. Y ahora, nosotros tenemos que tener ciertas disposiciones para leer y entender la Biblia. Yo te pongo 5, ¿ya? 5 que tú también vas a tener que desarrollar. ¿Cuáles son estas 5? Te pongo la unidad, la gradualidad, y la centralidad, la simetría y la coherencia. Cuando te hablo de unidad, recuerda que todos estos libros, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, te hablan del mensaje de Dios, te hablan de acercarte a Dios, ¿ya? El designio de Dios, sobre todo este centralismo en Dios, ¿ya? Cuando te hablo de la dualidad, te hablo de que
No de un momento a otro te va y Dios se revela al hombre y dice así soy yo con su magnificencia, no, sino gradualmente se va dando a conocer en todo lo que vendría a ser la historia de este pueblo, nosotros del pueblo elegido, y gradualmente hasta llegar a precisamente a su Hijo único, al Salvador, y a partir de ahí también sigue la enseñanza, ¿no? Centralidad, obviamente, porque sobre todo en Cristo es el centro de todo. El fin del Nuevo Testamento, el inicio, perdón, el fin del Antiguo Testamento, el inicio del Nuevo Testamento. Que nosotros como cristianos somos una religión cristocéntrica, tenemos a Jesús como centro, a Cristo como centro, ¿no? Una simetría, porque esto sí tenemos que tenerlo bien claro. Simetría, cuando te hablo de que tanto Antiguo como Nuevo Testamento es fundamental. Ah, no, solo el Nuevo Testamento. A veces estamos acostumbrados solo al Nuevo Testamento, pero si es que tú no conoces el Antiguo Testamento, mucho de lo sucedido en el Nuevo Testamento nos va a parecer algo extraño, algo abusivo, algo no se fuera de lugar. Tendríamos que conocer bien el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Entonces, ahí hay una simetría. Nuevo y antiguo son importantes. ¿Ya? Y cuando te hablo de coherencia es un poco como dice, en la lectura, el sentido de que la lectura tiene que hacer efecto en tu persona. O sea, tú no solamente puedes leer como cualquier libro de Harry Potter, del Señor de los Anillos, no sé, de cualquier obra moderna, sino es que un libro que te da enseñanzas y que tú tienes que transmitir tu vivencia, se tiene que notar. ¿Ya? No es leer por leer. Eso cuando hablamos de disposiciones para leer y entender la Biblia. Ahora, obviamente te doy unos consejos para que tú puedas tener más claro la situación. Durante la lectura de la Biblia, por ejemplo, no corras, no corras en la lectura. Lee despacio, entiende lo que estás leyendo, busca un ambiente adecuado. No me siento al frente de la tele, no me siento cuando estoy comiendo a leer la Biblia. Busca un ambiente especial para eso, si quieres darle ese sentido. No leas muchas páginas. Si tú lees muchas páginas, es como cualquier otro libro. O sea, agarras y no, no, lee algo poco, lee un parrafito, lee un versículo, lee dos versículos, lee algo que realmente puedes entender, ¿ya? Entonces, y para que comprendas mejor, ahí te digo, lee un pequeño texto bíblico, no leas un texto extenso, un texto grande, haz una síntesis de estas ideas, sobre todo de las ideas principales, extrae una enseñanza, siempre extrae una enseñanza del texto bíblico, así hayas escogido el texto bíblico al azar, siempre búscale una enseñanza. Trate de asemejarlo en tu vida o en la vida cotidiana, sea tuyo o de algún familiar, aseméjalo. Ve qué mensaje te transmite para tu vida o para la realidad cercana a ti. Proponte un compromiso. El mensaje sí o sí te tiene que dar un compromiso. Y al final, obviamente, te tiene que acercar a Dios. Pide a Dios que te dé fuerza, que te precisamente te ayude en esto a hacerte cada vez mejor, ¿no? Entonces, ahora te pongo respecto al uso y manejo de esta Biblia, precisamente. Hay símbolos que nos expresan cada uno de ellos, ¿no? La coma, el punto y coma, el guión, todo eso tiene un significado. ¿No? También te lo estoy plasmando aquí, te lo digo a grandes rasgos, ¿ya? Y recuerda que la Biblia está dividida en capítulos, estos capítulos en versículos, ¿ya? Y cada uno tiene un simbolismo. Si yo te pongo una coma, la coma simboliza precisamente el capítulo al que vas a ir, ¿no? El nombre, luego el nombre, te pongo el número, ¿no? No sé, Lucas 1, que es el capítulo, coma, y ya con eso estoy diciendo que es el capítulo 1, ¿no? Precisamente el versículo ya separa un versículo de otro. Cuando te pongo el punto y coma, emplea para separar una o más referencias diferentes, ¿no? Que no solamente son una cita bíblica, sino son dos citas bíblicas, tres. Entre cita y cita hay un punto y coma. El guión es para decirte que va de un versículo hasta tal versículo. Y si por ahí encuentras en una referencia unas doble S, la S simboliza que te dice tal versículo, versículo 29 y siguientes, ¿no? Puede ser un versículo, dos, tres versículos de acuerdo al sentido que le quieren dar a ese texto. Entonces ahí te lo estoy explicando bonito para que uno tenga y sepa cómo leer la Biblia. Después vamos a profundizar en esto. Ojo, no va a ser la única vez que toquemos, vamos a profundizar de ahí más, ¿ya? Entonces, ¿qué te estoy pidiendo con todo esto? Hasta ahí es lo avanzado en el tema y te voy a pedir unas actividades. Primero, que me elabores un mapa semántico con lo que se presentó en la clasificación de los libros, ¿no? En grupos de libros, recuerda el inicio, Pentateuco, proféticos, tal, históricos, ya igualito, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Tú me haces un mapa semántico, sea un esquema de llaves, sea un mapa conceptual, sea un gráfico, también puede ser un gráfico en donde sea la modo de un librero o algo, pero que esté en los grupos definidos.
Luego te estoy poniendo un cuadrito para que completes, ¿no? Un poco lo que es disposiciones, ¿no? Las disposiciones para comprender la palabra de Dios y al mismo tiempo ese cuadro es como una autoevaluación, ¿no? ¿Cómo cumples tú esta disposición a leer la Biblia? Si cumples o no cumples, me lo escribes ahí y lo que te falta precisamente para mejorar y comprender mejor esta disposición. ¿Ya? Como tercer trabajo te estoy dejando ahí unos textos bíblicos, ¿ya? Tú con ayuda de la Biblia, sea física te va a ayudar bastante, pero si no, al menos en virtual también te va a ayudar. Te pongo unos libros y tú vas a buscar las abreviaturas, ¿ya? En la Biblia están, ya en la Biblia están, sobre todo en la parte de lo que es índice, y si no, en internet también están. Te pongo, por ejemplo, lo que es Mateo, ¿cuál es su abreviatura? MT. Lucas, ¿cuál es su abreviatura? LC. Y así sucesivamente te pongo una serie de libros ahí, 9 libros para que tú busques su abreviatura. De igual manera te estoy poniendo para que marques con una X a qué pertenece, por ejemplo, el nombre de un libro y a qué pertenece, si es Antiguo o Nuevo Testamento, marcas con una X y al costadito me pones a qué grupo pertenece, ¿no? Pertenece al libro profético, libro histórico, libro, no sé, al Pentateuco, dentro, obviamente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eso ya lo tienes que ver de acuerdo a lo que acabamos de ver en clase. También te dejo como otra actividad el 4 citas bíblicas para que las leas y le busques una enseñanza. En una sola línea me escribes la enseñanza, ¿no? Y como último trabajo, para que enumeres las acciones que debemos realizar para comprender mejor las enseñanzas de la Biblia, que te lo puse ahí en el texto. Simplemente es que vuelvas a leer. ¿Sí? Muy bien, muchachos, eso sería todo por esta clase. Y eso sí les pido, no dejen las cosas para la última hora, pero tampoco se desesperen. Recuerden que tienen una semana. Seamos responsables, envíenlo al correo y cualquier duda me lo hacen llegar a través del celular. ¿Sí? Cuídense muchachos, nos estamos viendo la siguiente clase.